Bienvenidos a este nuevo episodio de C1 News, el espacio dedicado a hablar de temas que nos gustan: preparacionismo, manejo de crisis, actividades en ambientes hostiles, bushcraft, desastres y emergencias. Hoy un tema muy interesante y una invitada muy especial. Nos quedó el recuerdo de la pandemia, que inclusive llegó, de una de las tantas pandemias que hemos tenido, que inclusive llegó a ser parte de nuestro día a día aún hoy. En el decir, antes, durante y después de la pandemia se volvió algo que es del día a día nuestro, es decir, impactó nuestras vidas. Pero no es la primera ni será la última. Desde entonces nos han venido alertando constantemente que han surgido nuevas amenazas. No solamente estamos hablando de los virus zombies, de otro tipo de amenazas que han venido poco a poco alertándonos. En este momento, el llamado de atención que nos hace la Organización Mundial de la Salud es básicamente la amenaza que tenemos con el virus del mono, haciendo referencia a la situación que se puede presentar en el planeta por el calentamiento global, en donde no solamente fauna se está desplazando de un sitio a otro donde nunca habían hecho presencia, sino que también tendremos vectores que se están desplazando y van a ser muy peligrosos en zonas donde nunca han habido problemas de enfermedades como el Zika, chikungunya, entre otros. Para esto, como les decía, les tenemos una gran sorpresa. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Luz Andrea, que es internista y epidemióloga, pero mejor que sea ella misma la que se presente. Muy bienvenida, Luz Andrea, a nuestro C1 News. ¿Podrías decirnos quién es Luz Andrea? Claro que sí, Coronel Alfonso, muy buenos días. José Solana, buenos días, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con ustedes, feliz de compartir este escenario. Como tú dijiste, soy internista, epidemióloga, soy una apasionada realmente por el tema de la prevención. Creo que el tema está en la educación de las personas a nivel global, y esto podría prevenir cualquier cantidad de enfermedades, no solamente infecciosas, sino estoy hablando de todo: riesgo cardiovascular, enfermedades metabólicas e incluso hasta desastres o accidentes, que probablemente los accidentes ocurren por falta de prevención, y si no, probablemente podríamos evitar la mayoría. Entonces, bueno, tengo una atracción muy fuerte por la parte de las enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, aquí estoy con ustedes para que compartamos este ratico. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Gracias, Luz, por estar aquí. Y vamos a ver si conseguimos desvelar algunas de las muchas incógnitas que trascienden a partir de estos fenómenos que tanta alarma causan y que a veces no sabemos si están del todo justificadas. De cualquier forma, para comenzar, quisiera abordar un tema que consideramos importante en esta ocasión, que es la viruela del mono en particular, y nos gustaría saber cuáles son sus orígenes y qué variantes del virus se han identificado hasta el momento. Claro que sí, José. Mira, la viruela del mono, actualmente conocida como Mpox, mejor, es una enfermedad zoonótica, dado que tenemos la transmisión de animal a hombre, pero realmente los seres humanos, y de hecho los primates también, somos hospederos intermedios. Esta es una enfermedad que inició, se conoce su origen, o se cree su origen, más en roedores, más en ardillas que viven en las selvas africanas, y de ahí, pues, por la manipulación de animales enfermos, por el consumo de su carne, por el uso de elementos que parten de la materia prima animal, se empezó a transmitir esta enfermedad hacia los seres humanos, y luego ya posteriormente dentro de los humanos se empezó a determinar sus inicios en hombres que tienen sexo con hombres, pero aquí es muy importante hacer la salvedad que no es el grupo exclusivo en el cual se presenta, porque cuando caemos en el error de estigmatizar, de colocar etiquetas y decir que estas enfermedades son exclusivas de tal grupo, el resto de la población tiene un nivel de frescura, si lo podemos colocar ese nombre, y eso hace que se disminuya la alerta y la prevención. Y de ahí que se ha podido determinar que la principal contagio del Mpox, además de hombres que tienen sexo con hombres,
ha sido el contacto piel a piel, el contacto estrecho. De hecho, ya se ha determinado también la transmisión vertical a través de la placenta hacia los fetos. Han habido, hasta ahora se reconocen 3 tipos de clades. Clades es como este tipo de microorganismos que son como los nietos que tienen un abuelito común, más o menos. Entonces tenemos el clade 1, que fue el original, que empezó en África del Congo, en esa África central, que empezó a ser el menos virulento y luego empezó por la replicación sucesiva que tienen normalmente todos los virus, a aparecer cepas un poco más agresivas y se habló luego del clade 2, que ya tiene su origen en África Occidental, y posteriormente, que es el que estamos viendo actualmente, más o menos desde 2017 hasta 2022 se ha encontrado el clade, uno lo definen como clade 3, otros como clade 2b, que es el que ha venido expandiéndose por temas de globalización. Doctora, muchas gracias. ¿Cuál es el nivel de contagio de las diferentes cepas? La siguiente pregunta es, ¿existen vacunas? ¿Y qué tanta disponibilidad tenemos en Latinoamérica para acceder a este tipo de vacunas? Como te decía, el contagio sí es un contagio importante. De hecho, en los últimos años es donde más se ha venido hablando de la presencia, principalmente allá en África. Y pues recientemente este mes en la Organización Mundial de la Salud dieron la alerta de la epidemia. Y esto hace pues que, claro, se crean las alertas a nivel mundial y todo el mundo pues empiece no solamente a actuar en consecuencia, sino también se pueden empezar a presentar cosas de acciones equivocadas que no son las apropiadas para la contención del virus. Entonces, los principales mecanismos de contagio son, como lo decía hace un momento, los hombres que tienen sexo con hombres, pero también el contacto físico, el contacto estrecho piel a piel. Los pómites son una fuente muy importante de contaminación con el contacto de las pijamas, de la ropa de cama, de los utensilios de contacto estrecho de las personas infectadas, de la manipulación de las heridas que se producen en la piel, de esas lesiones que se producen, que son como parecidas a la varicela, pero que tienen diferentes estadios igualmente y se pueden presentar de manera concomitante diferentes estadios de las lesiones. Puede más o menos ir desde 6 días hasta 13 días, pero incluso se puede prolongar la incubación hasta un periodo de 21 días. Y durante todo este tiempo la persona es contagiosa. Sí hay vacunas disponibles. De hecho, ustedes recordarán que más o menos en Colombia se dejó de aplicar la vacuna contra la viruela en el año 1979, más o menos, pero las personas que se vacunaron contra la viruela tienen una protección más o menos del 85% por reacción cruzada. Se cree que parte del aumento de la epidemia en África está relacionado también con la suspensión de la vacuna de la viruela, que en ese lugar fue más o menos en 1980, y eso pudo hacer un factor adicional para el incremento de la epidemia en este lugar. Luego, las personas que están protegidas contra la viruela tienen un factor de protección importante, no es total, pero es importante. Luego vino una segunda generación de vacunas más o menos hacia el año 2000 y las que se están teniendo ahorita desde 2017 más o menos, es la vacuna que se está utilizando en este momento, que es la Jynneos, que se conoce también como MVA, que es la vacuna modificada de Ankara. Sin embargo, aquí es importante aclarar que no estamos ante el escenario, como otras infecciones, de una vacunación masiva. De ahí que no se debe caer en el hecho de querer tener la vacuna a toda cosa, porque para este momento hay grupos poblacionales donde la vacuna está dirigida, que son las personas de alto riesgo de contacto, entonces las personas que atienden directamente a los pacientes, el personal de laboratorio, los que manipulan las muestras. Y hay otro sector importante que es en este caso donde está más fuertemente asociado a la población general, que son las personas que están en contacto post-exposición. Y de ahí sí se tiene una importancia de vacunar a los lugares donde en este momento la enfermedad, la infección está cayendo en el ámbito de una epidemia, pero no es una vacuna que se deba extender por ahora, no tiene la indicación de uso global. En base a esta situación,
¿Es posible que se implementen cuarentenas nuevamente? Y una pregunta más. ¿Qué precauciones en particular consideras que se deben tomar para protegernos de esta enfermedad? Pues José, aquí nada es imposible, ¿no? Uno no aquí puede decir que eso nunca jamás va a pasar. Pero yo creo que la probabilidad de que exista nuevamente una cuarentena es demasiado baja. Empezando por las mismas características de transmisibilidad del virus. No estamos hablando de aerosoles, como fue el caso del COVID-19, sino es algo un poco más controlado, que si se hacen unas buenas políticas de educación, porque es que eso es lo que necesitamos, de educación a la población en general, el virus se puede contener muy fácilmente. Y básicamente es eso, las medidas son insistir, si bien es cierto que no es... que no se debe estigmatizar y no se debe caer en rotular a un grupo poblacional, es importantísimo, principalmente en el grupo de hombres, sexos con hombres, pero en general en toda la población, el uso de preservativo. Y ahí cae no solamente el mpox, sino cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual que se deben prevenir con el uso de preservativo siempre. Y aunque parezca chistoso, aunque parezca obvio, es importante recalcar y educar a la población que es un preservativo por relación sexual. Y es que lo digo porque muchos casos se han visto. Y además de esta parte que es tan importante, pues ya viene la concientización de que pues que mejor tener una pareja estable, que mejor evitar el sexo casual, pero bueno, eso ya son políticas de salud pública y de otro índole, pero sí es importantísimo poder avanzar en este tipo de educación para prevenir de esa manera la educación. Esto por una parte. Y por la otra, como decía, por el contacto estrecho de piel con piel, entonces pues disminuir la manipulación cuando hay evidencia de una persona infectada, procurar que esa persona esté aislada. Estamos hablando que el aislamiento no es más allá de, usualmente las incapacidades se suelen dar por no más allá de una semana, porque no es, afortunadamente no es un virus que genere tanta mortalidad. Y la persona es contagiosa hasta desde que empiezan los síntomas hasta que se quitan las cosas, hasta que ya hay resolución de las lesiones. Durante ese tiempo, los cuidadores o las personas cercanas a él deben tener cuidado en la manipulación de todo lo que tiene que ver con ropa de cama, con pijamas, incluso con utensilios de alimentación, que mejor se puede utilizar un baño en la medida de las posibilidades exclusivo para esa persona, y ya, teniendo esas precauciones, la posibilidad de contagiarse y de que la infección se expanda es muy bajo. Y pues claramente, ya para el personal de salud, pues el uso apropiado de todos los elementos de protección personal, máscara, guantes, tapabocas, todo. Okay. Ahora, con respecto a otro tema muy interesante que hace parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, es, doctora, la influencia del calentamiento global es indiscutible con respecto a muchos aspectos y a incrementar el nivel de amenazas. Por ejemplo, hemos vuelto a ver diferentes tipos de fauna que no debía estar donde se está presentando, y esto pues genera un riesgo adicional a las personas que nunca hemos vivido, por ejemplo, en el mar, el tema de fragata portuguesa, desplazamiento, el incremento de desplazamiento de fauna a ciudades, como el tema de las abejas africanizadas o el alacrán amarillo en Brasil, entre otras. Nos llama mucho la atención con respecto a los vectores. Esos zancudos o insectos que no deberían estar en ciertas regiones y que pueden portar diferentes tipos de virus. Es el caso específico del oropouche, que se ha venido presentando en algunas partes de España, en Europa, porque ya se conocía, nació descubierto en Haití, luego ha tenido presencia en Brasil, en Cuba, bueno, en fin, en América Latina, pero ya se ha presentado en esta parte del mundo. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Qué puede incidir con respecto a una proyección, con respecto a los vectores en sitios donde nunca habían existido enfermedades como el Zika, el chikungunya, etcétera? No, pues claramente tú lo has dicho, y es el impacto tan impresionante y tan devastador que tiene el cambio climático. Entonces, muchos vectores como esos mosquitos, por ejemplo,
se están trasladando fácilmente a diferentes altitudes, pueden ser más altas, pueden ser más bajas, porque el clima se los está permitiendo. Y en ese orden de ideas están llegando a zonas donde no se tenía la costumbre o no se tenía en el ambiente la presencia de este tipo de vectores de infecciones, y las personas no tienen idea cómo combatirlo, cómo protegerse, y eso hace que la población sea más vulnerable, que haya más infecciones, y entonces es una curva de aprendizaje para empezar a identificar el virus, a protegerse, a tomar todas las medidas de protección, pero claramente todo radica en lo devastador que está haciendo el tema del calentamiento global, y este es solamente uno de los tantos ejemplos de lo maléfico que está haciendo. Pues esta fiebre del oropuche, que es un virus endémico, que también lo tenemos aquí en Colombia, en el Darién, en la Amazonía, en el Caribe colombiano, está haciendo pues bueno, que muchas personas se estén enfrentando a poder defenderse del virus con lo tradicional que se conoce de otro tipo de virus parecidos a estos, con el uso de mosquiteros, con los insecticidas, pero claramente falta muchísima más educación, y lo que va más allá es las prevenciones en cuanto a salud pública, políticas de salud pública, a ver de qué manera realmente a nivel mundial se toman medidas efectivas para prevenir o para parar por lo menos un poco el calentamiento global. No sé si podrías quizá dar unos consejos en particular sobre el oropuche, si es que tiene alguna dinámica en cuanto a precauciones a tomar diferenciadoras con respecto a otras, ya que el vector suele ser transmitido por los mosquitos. Imagino que serán las precauciones comunes extendidas a estos insectos, pero no sé si en particular esta enfermedad, que según parece ser, pues se está también extendiendo, porque no me gustaría que este programa se ciñera exclusivamente a lo puntual, digamos, ¿no? Que es a la posible alarma que esté generando el virus del mono, sino hablar un poco más allá en general, y hacia eso estamos apuntando precisamente con estos datos que nos estás ofreciendo en relación a lo que está significando esta globalización, a este tránsito de personas que antes no existía, unido efectivamente pues a una temperatura, a un aumento de la temperatura, que hace que los condicionantes de los animales que trasladan estos vectores pues proliferen. Dicho esto, ¿hay algo en particular, alguna herramienta en particular, o hay algún mosquito en particular que transmita el vector de esta enfermedad, de la enfermedad que acabamos de comentar? ¿Se la conoce también como el virus de la pereza? El virus de la pereza sí fue identificado en mosquitos, en osos perezosos, ¿no? Y de ahí el nombre de virus de la pereza. Este virus que produce pues, la fiebre del oropuche se caracteriza por unas fiebres, es como su principal característica, fiebre, dolor de cabeza, pero de ahí en adelante son síntomas muy inespecíficos, dolor de cabeza, el dolor articular es muy característico, pero puede llegar a ser incluso tan severo como producir unos dolores de cabeza tan intensos que a veces incluso puede tener un compromiso del sistema nervioso central y terminar presentando una encefalitis, que es como el grado máximo de severidad de esta infección, y de ahí que tiene su componente también de una alta mortalidad cuando llega a comprometer el sistema nervioso central. Yo creo que sí, lo que tú dijiste algo clave, y es como qué se puede hacer más allá. Yo pienso que lo importante aquí es que todos los seres humanos nos sintamos responsables de una u otra manera, y es pues primero cuidar el ambiente, ser lo más amigables y amenos con nuestra naturaleza, y ya específicamente para la prevención de la infección, por lo que te decía hace un rato, utilizar repelentes, dormir con mosquiteros, y utilizar también un poquitico el sentido común. Hay momentos del día donde hay mayor densidad de mosquitos en el medio ambiente, pues hombre, es evitar esos horarios del día para salir, para exponerse, salir en otros momentos, usualmente son más en las tardes, entonces evitar esos momentos, y cuando se salga a la calle, pues salir un poco, si se sabe que hay bastante densidad de mosquitos en el ambiente, pues salir un poco más cubiertos, con manga larga, no necesariamente, entonces la gente asocia siempre climas cálidos con ropa muy abierta, pues porque claramente el clima sí lo indica,
pero pues se pueden utilizar perfectamente ropa muy suave, que no genere tanto calor, pero que sí proteja contra las picaduras, que es lo que básicamente se pretende prevenir en este momento. Sí, yo tendría que añadir que esto dicho así puede resultar bastante fácil de aplicar, entre comillas, pero la realidad, basado, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo en una zona de Mediterráneo donde hay una extensión que está considerada incluso un parque natural que está en la linde con el propio mar Mediterráneo, que se extiende a lo largo del litoral por hectáreas, pues imaginaos lo que supone una extensión de caña brava, es decir, un tipo de vegetación similar a la caña de azúcar que quizá podáis estar más familiarizados. Y eso es un cultivo no de miles, sino de millones de mosquitos que están muy cerca de la ciudad. Es decir, a nosotros como ciudadanos, aparte de las campañas que hacen contra las plagas, que son bastante efectivas. El año pasado estuvieron unos helicópteros, por cierto, fumigando y cerraron varias zonas de esta. Pero vamos, en lo que es la práctica, hace, y valga la redundancia, prácticamente imposible el mantenerse a salvo de las picaduras de estos mosquitos porque forman parte del entorno normalizado de un transeúnte en la propia calle. Es decir, no hay ningún ciudadano que no transite, que no vuelva a su casa con 3 o 4 picaduras. La cuestión es, hasta el momento, por ejemplo, hay un mosquito que es el mosquito tigre, que antes no estaba ya localizado de forma muy clara y que incluso ha venido a desplazar a lo que nosotros llamamos aquí el mosquito común, ahora no recuerdo el nombre de la especie, pero en realidad la exposición a las picaduras es continua. La pregunta es, el mismo temor que había en su día en cuanto a que una picadura de mosquito por el hecho de transferir sangre a otra persona pudiera transferir como vector a través de la sangre de la persona que había picado anteriormente, ese temor puede llegar a ser fundado en relación al volumen de picaduras a las cuales estamos expuestos sí o sí muchísimas personas. Te hablo en España y puedo decir que, bueno, Italia le sucede lo mismo, Rumanía, ¿para qué contarte? Porque hay una cantidad de lagos enormes, Polonia, es decir, hay una serie de países que, como tú bien decías, no están relacionados ni siquiera con una alta temperatura, pero si hay unos grados de humedad altos, el mosquito se ha adaptado a esas temperaturas. De hecho, por ejemplo, en los bofedales, es decir, en áreas, en biomas cuyo frío es muy extenso, en el norte de Europa, pues se da unas plagas de mosquitos tremendas con una capacidad pues muy limitada de ponerse un escudo frente a ellos. Al final, la pregunta es, ¿este volumen de mosquitos va a implicar y la imposibilidad de mantenerse totalmente al margen de sufrir 1, 2 o 3 picotazos diarios? Esto incide en que este tipo de enfermedades se extiendan o no. Claro, eso facilita la extensión de las enfermedades. Como todo tiene ciclos, ¿no? Y en epidemiología uno ve que hay ciclos de más periodos infectocontagiosos que otros. Entonces, la pregunta es ¿por qué se dan estos ciclos? Entonces, como varias variables que se unen ahí. Entonces, es claro, la facilidad que proporciona el clima, pero también ese aumento de replicación de virus que va de la mano del aumento del número de mosquitos, pues porque son al final los portadores de este tipo de virus que los transmiten pues como vectores, también se asocia a un aumento de la cantidad de los mosquitos, pero son como momentos, es más o menos algo parecido a lo que pasa con los roedores. Entonces hay momentos en los que surgen las plagas, pero
por el mismo instinto de supervivencia, ese número de reproducción de esos animales que funcionan como vectores tienden a reducir con el tiempo y eso ayuda a apaciguar pues las plagas. Pero claramente eso va de la mano con todas las medidas de bioseguridad que se puedan tomar. Entonces ya hay, además de lo que el ser humano, pues de los ciudadanos que tenemos que hacer por sí mismos como mecanismos de protección de todos estos herramientas de barrera, también viene los plaguicidas, es lo que tienen que hacer todos estos ministerios del medio ambiente para controlar la reproducción de los vectores, de los mosquitos en este tipo de humedales, en este tipo de poblaciones de plantas que son tan grandes, de estos árboles. Entonces, ahí tienen que pensar más allá en la tala, ahí funcionan muy bien prácticas que se han venido haciendo, digamos, con otro tipo de infecciones. Se les incluyó una infección bacteriana a los virus, a los mosquitos, y eso hizo que los mosquitos dejaran de ser portadores de los virus y asimismo se atenuó la infección. Entonces sí hay cosas que se puede hacer tanto en ingeniería biomédica como en manipulación del genoma de los animales para ayudar a reducir este tipo de infecciones. Menos mal que existe algún método más científico y más técnico que el de la palmada o para eliminarlos, porque francamente, si no es por este tipo de medios, reducir la población de mosquitos a mí me parece algo muy lejos de poderse conseguir, entre otras cosas porque estos químicos que se emplean, pues obviamente dañan no solo al mosquito, sino a otras especies, a partir de ahí a los pájaros, a partir de ahí en fin, a toda la cadena trófica, y desde luego más vale que sea la bioquímica la que se encargue de trabajar en el ADN del mosquito y no en chorrearnos con cosas, porque si no vamos a terminar todos bastante... Al final nos terminamos comiendo todo. Eso. Sí, no, de acuerdo. Hoy en día lo que dice Luz me parece muy oportuno, y es la vinculación cada vez más de lo que es el manejo de la hembra del mosquito, que básicamente es la mayor, o sea, la encargada de producir este tipo de enfermedades. Pero también yo he venido viendo avances en la tecnología, eso no es nuevo, pero son temas que apoyan mucho lo que es la protección y la prevención. Y es el tema de de la ropa que tiene repelente, ropa con repelente, los mosquiteros con repelente, viene incluido. Pero hay que recordar a la gente allí en sus casas que nos están viendo el hecho de tener cuidado con las fuentes de agua represada, en llantas, en cualquier elemento, saber manejar esto, fuentes de agua estancada, nuestras reservas de agua, tenerlas con la protección adecuada. Bueno, estos son medios preventivos, como decía la doctora, pero básicamente esto se logra como lo dice, como para resumir el tema de hoy, es la prevención en casa y el apoyo y los temas de salud que tiene que encargarse el Estado. Pues la verdad, Luz Andrea, yo estoy muy agradecido contigo por acompañarnos. No va a ser la última vez, serás, si tú lo permites, mucho más invitada. Esperemos que no por otro virus, sino esperemos que pero esto va a seguir sucediendo. Lo sabemos. Y no sé si tienes alguna otra pregunta, José. Sí, bueno, una última pregunta, digamos, pregunta exposición, que creo que es del interés común y que, bueno, pues siempre suscita polémica, interrogantes, miedos. Voy a hacer una pequeña exposición para que termine, si le parece a la doctora Luz, con una reflexión sobre esto y, en fin, alguna indicación en particular. La OMS estuvo a finales de los 90 de conocer una secuenciación completa del virus
y se decidió mantener 2 repositorios. En este caso estoy hablando del virus del mono. Uno está en el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, y el otro en el Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología Vector en Kosovo, en Rusia. Solo se permite experimentar con las muestras en instalaciones con nivel de seguridad 4, que es la máxima, pero, para actualmente desarrollar antivirales. El comité considera que otros 2 objetivos que se consideraron inicialmente para mejorar vacunas y diagnósticos ya se han cumplido. Son los 3 elementos que pueden justificar volver a crecer este virus siempre bajo la supervisión del comité ACVR de la OMS. En relación a esto, esta conservación de estos virus son seguras frente a un ataque, digamos, bioterrorista. Es decir, hay unas garantías conocidas en cuanto a las instalaciones y el personal. ¿Está lo suficientemente preparado, no ya desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista táctico, digamos, para dar protección a estas instalaciones que pudieran sufrir en un momento determinado el ataque o la violación de estos protocolos de seguridad y liberar catastróficamente este tipo de repositorios? Esa sería mi pregunta final. Pregunta compleja, José. Claro, porque aquí nos basamos en la credibilidad como seres humanos, realmente, y uno espera que como ser humano ni siquiera existan las guerras, porque eso ya se sale de la conservación de los humanos como especie. En ese orden de ideas, uno espera que este tipo de resguardos que aún existen, pues sean lo suficientemente seguros, ¿cierto? Pero ya entrar a debatir qué tan exigentes o qué tan rigurosos son ellos en su plan de conservación, pues ya es como entrar en un terreno que empieza a ser un poco desconocido y de pronto es abrir puertas a teorías conspirativas y cosas que puedan pasar. Entonces, pues realmente es más recordar la importancia que tiene la vacunación, ¿cierto? Basta con conocer la historia para entender la importancia de la vacunación. De hecho, lo que decíamos en algún momento, esa reaparición o este aumento del mpox tanto pues, a nivel mundial, pero principalmente en África, coincidió con el hecho de la suspensión de la vacuna de la viruela, que fue una de las infecciones que se dio como erradicadas, que de hecho ha sido la única que se ha logrado a nivel mundial. Sería muy atrevido, muy irresponsable decir que por la manipulación o por continuar la existencia de estos reservorios es que se continúa la presencia de la enfermedad o que se da pie a que la enfermedad realmente reaparezca. Sin embargo, sí es claro que tras suspender la vacunación en países que aún están en vías de desarrollo, como muchos países africanos, la enfermedad haya surgido nuevamente. Entonces ahí lo que toca replantearse son si se está haciendo de manera correcta la vacunación, todas las políticas públicas, el acceso a las cosas básicas como agua potable, es más como por ese lado. Y pues ya lo otro, los temas de ciberseguridad y de seguridad y de bioterrorismo y eso, pues confiemos en la inteligencia humana más bien y en la conservación como especie, que eso esté absolutamente salvaguardado. Muy bueno, bien. Doctora, muchas gracias. ¿Algo más, José? No, iba a comentarte si tenías tú algo más y si no, por mi parte, pues aprovecho, despidiéndome yo primero, si te parece, agradeciendo esta intervención tan breve, pero tan aleccionadora y yo creo que tranquilizadora también en aras de toda esta corriente que se está extendiendo pues, de bulos, de mitos en relación a que pudiéramos volver a una situación de confinamiento, etcétera. Entonces, agradecer, como digo, esta intervención, no sin dejar abierta la puerta para que en otras ocasiones pues, nos permita acudir a su sapiencia y usar esta plataforma para exponerla. Así que me despido y un saludo y un agradecimiento para ti, Andrea. A ti muchísimas gracias.
Bueno, Andrea, antes de despedirnos, nos gustaría saber que tú nos digas aquí a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo, que nos digas, bueno, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, yo tengo mi consultorio particular aquí en la ciudad de Bogotá. Me pueden conseguir en redes sociales, por Instagram, por Facebook, como Andrea León Cárdenas, Luz Andrea León Cárdenas. Y bueno, ahí me encuentran y con gusto pueden contactarme y nos podemos reunir en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a la doctora Luz Andrea, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden ustedes que nos están siguiendo, que compartan este tipo de videos, denle like, recuerden que estos videos salvan vidas y recuerden siempre estar preparados, por eso es importante que nos sigan. Vamos a tener cada día más, acabamos de tener una entrevista sobre accidentes aéreos porque han sido varios los que se han venido presentando. A medida que vayamos teniendo información de temas nuevos que aporten a nuestra preparación, pues los mantendremos informados. Sigan en contacto. Un saludo a todos y a todos los Seawalkers que nos escuchan. Chao. Bye, bye. Chao. Estén bien. Gracias a ustedes.